Hoy vamos a cerrar la enseñanza del apóstol Pedro respecto a la familia. Hemos visto la labor que se nos enseña a través de la primera carta de Pedro a la esposa. Y hemos visto también que eso es aplicable a todas las mujeres sin excepción. Cualquiera sea la circunstancia en la cual esté atravesando en su familia, si tal vez está soltera, si está con su esposo, si su esposo es creyente, si no es creyente, si está separada, si tiene hijos, hijas, tiene todas las armas y herramientas para que la palabra sea predicada en su hogar, ya sea con palabras o con acciones, para que se levante una nueva generación que ama al Señor y esposos conozcan a Dios a través de la esposa y el hogar se fortalezca. Hoy voy a cerrar con la última parte referente a la esposa y vamos a hablar de lleno de lo que Dios demanda al varón, al esposo. Y el simple hecho de que los varones hayamos sido designados por Dios como cabeza del hogar, ha hecho que automáticamente se nos ponga un blanco en la espalda o en la cabeza, donde quieran verlo. ¿Sí? Cuando alguien, eh, para un ejército, ¿sí? Para un ejército, cuando alguien es peligroso, se le llama o denomina un blanco. Entonces, los ataques, la artillería, lo más fuerte va para eliminar a esa persona. Los varones, queridos amigos, queridos hermanos, son un blanco para Satanás, por el simple hecho de que el Señor los ha llamado, los ha puesto, los ha constituido como cabeza de hogar. Y eso está haciendo tambalear a las familias, porque es un objetivo que deben ser derribados por el enemigo. Y el enemigo va a poner todas las artimañas posibles para que los varones no tomen la decisión de ser los hombres que su hogar necesita. Y también hemos visto a lo largo de los anteriores versículos que el enemigo también va a poner todas sus artimañas para hacer que la esposa, que la mujer, caiga en la tentación y también se convierta en piedra de tropiezo para su hogar. Y no queremos eso. No queremos que sean mujeres que no tengan un carácter afable y apacible. No queremos que sean mujeres rencillosas. Queremos que sean mujeres con el carácter que el Señor está forjado en ustedes para que sea hermoso y agradable vivir con ustedes. Pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene para los varones. Y una cosa es que el mundo lucha contra el orden establecido por Dios. Si el mundo constantemente está luchando por ir en contra de lo que Dios ha establecido. Pero queridos amigos, hermanos, otra cosa es que los hijos de Dios, nosotros mismos, demos lugar a esta lucha. Es decir, que nosotros abramos de par en par las puertas al enemigo para hacer un mal ejemplo, porque desconocemos las escrituras. Eso es lo que pasa. Por desconocimiento de las escrituras, nosotros los varones podemos convertirnos también en un mal ejemplo y piedra de tropiezo para toda nuestra familia. Yo estoy seguro que hoy más que nunca necesitamos, es un clamor de la iglesia, necesitamos hombres esforzados y valientes que tomen decididamente el rol de cabeza de hogar y vivan conforme a las escrituras, sujetos a Dios, entregados por completo al Señor, para guiar a sus familias a los pies de Cristo. Se requiere de hombres con un corazón rendido al Señor, que lleven y que establezcan el reino de Dios en sus hogares. Eso es lo que necesitamos a partir de hoy. Por eso hoy quiero que juntos todos, varones y mujeres, conozcamos la demanda de Dios para el esposo y cómo debemos vivir conforme a ella, para que los hogares sean fortalecidos, sean establecidos y sean un pilar para la iglesia y para la sociedad en general. Así que abramos la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Vamos a ver dos versículos, pero con tanta enseñanza que es importante conocerla y ponerla por obra. El versículo 6 cierra la enseñanza hacia la esposa, pero da pie a la enseñanza al varón. El versículo 7 habla de las demandas al esposo.
Esa es la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cerramos la enseñanza de la esposa, volviendo a hablar sobre la obediencia y la sujeción de la esposa al esposo. Pero vamos a ver el por qué. ¿Ok? El versículo 6 habla de esto, como les dije. Y Pedro está cerrando la enseñanza a la mujer, recordando nuevamente acerca de la sujeción. Es un tema recurrente en las esposas. Y habla de la sujeción al esposo mediante el ejemplo de una mujer impresionante, que es Sara, la esposa de Abraham. La esposa del primer patriarca de la nación de Israel. Y también de quienes somos nosotros hijos por fe, porque somos hijos de Abraham por la fe. Y yo me pregunto algo, ¿cómo obedeció Sara a su marido? ¿Qué hizo para que sea nombrada y sea un ejemplo de obediencia a su marido, de sujeción a su esposo? Ahora, si uno lee Génesis, se da cuenta que Sara no solamente se sujetó con alegría y con buena voluntad a su esposo, sino que lo siguió literalmente dejándolo todo atrás. Yo creo que muy pocas esposas pueden estar en circunstancias como las de Sara. Vivían en un lugar, en una ciudad grande, con todas las comodidades que ese tiempo podría desear cualquier persona. Y de repente su esposo se le acerca y le dice, oye, Dios me ha hablado y a partir de hoy debemos ser peregrinos y extranjeros y vivir como nómadas en tiendas. Así que alista tus cosas, mañana nos vamos. ¿A dónde? No sé. A una tierra que nos han prometido, pero vamos. Pero ¿y qué seguridad tenemos? No, ninguna. Tenemos que obedecer a lo que Dios dijo. Pónganse por un momento en el lugar de Sara. ¿Qué harían ustedes? ¿Seguirían al esposo? ¿Se quedarían? ¿Le dirían, estás loco? Si quieres anda tú, seguramente una semana vas a volver cuando tengas hambre, cuando tengas sed, cuando no tengas ropa. Vamos a ver cómo te va. O harían lo que hizo Sara. ¿Ok? Voy contigo. Y aquí está algo que debemos reflexionar ahora los varones. ¿Por qué Sara lo dejó todo para seguir a Abraham? ¿Saben por qué? Porque Abraham primero confió y le creyó a Dios. Y la seguridad que Abraham tuvo fue contagiada a su esposa. Y la manera en la cual Abraham trataba a su esposa también fue un motivo por el cual Sara siguió a su esposo. Así que debemos reflexionar en esto. Literalmente lo dejó todo y se aferró a la promesa de Dios que fue entregada a su esposo. Sara fue la ayuda idónea a lo largo de su travesía. Y saben que lo más hermoso, ella participó de la esperanza que guió a su esposo. Fue una mujer bendecida. Fue una mujer cuidada por Dios a través de su esposo. Y saben, el ejemplo está sellado por la manera en la cual Sara llamaba a su esposo. Pedro dice que Sara hablaba a su esposo y le decía, Señor, mi Señor. Veamos qué dice las escrituras, Génesis 8:12, ahí está claramente, dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Podría decir, Abraham, mi esposo, este hombre, pero ella se refería a su esposo como mi Señor. Ahora, ¿por qué llamaba Señor Sara a su esposo? ¿Alguna esposa se imagina diciéndole a su esposo, mi Señor? Está bien.
¿Ok? Ahora, yo me imagino, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llamaba Señor Sara a su esposo? Hoy en día estaría equilibrado a decir mi esposo o mi marido. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Yo he escuchado muchas veces a las esposas presentar mi esposo, mi marido, y eso muestra qué quiere decir esto. Ahora, saben que hay muchos elementos que pueden mostrar por qué Sara se refería a Abraham como mi señor, pero solamente voy a dar dos, ¿ok? Solamente voy a centrarme en dos. El primero, lo hacía por respeto a la cabeza del hogar establecida por Dios. Y aquí una vez más yo acudo a las esposas que vean delante del Señor cómo está su respeto, primero a Dios, reconociendo la autoridad puesta en el hogar a través del esposo, y también al esposo, como a quien sujetarse. Entonces Sara se sujetó a él. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera Sara comprendió que quien iba a rendir cuentas delante de Dios era su esposo, no ella. Cuando Dios habló para dar la promesa, ¿a quién lo hizo? Abraham. Sara estaba ahí, escuchó. Pero la promesa fue a Abraham. Entonces a él le sería pedir las cuentas. Lo mismo que a cada esposo que hoy está acá sentado y los que escuchen más adelante la prédica, quiero que sepas que el Señor te pedirá cuentas cuando llegue el momento. Y darás cuenta de tu vida, darás cuenta de la vida de tu esposa, darás cuenta de la vida de tus hijos. A ti se te pedirá cuentas por tu hogar. Hoy necesitas saber esto. No para condenación, no para que tengas miedo, pero sí para que tengas temor en hacer las cosas justas, buenas y rectas delante de Dios. Porque eso es lo que se necesita. Hombres que conozcan la palabra, hombres que conozcan la demanda del Señor, hombres que sepan comportarse conforme a las Escrituras, amando a su esposa, amando a sus hijos, guiando a su hogar, para que su esposa se sujete a ella con amor y entrega. Porque este es mi segundo punto. El segundo motivo por cual yo creo que Sara decía mi Señor a su esposo. Porque su esposo se ganó el derecho de ser llamado de esa manera. Su esposo lo hizo. Lo hizo con su actitud, lo hizo con su acción, lo hizo con sus palabras y lo hizo con su trato hacia la esposa. Eso es lo que hoy necesitamos en los hogares. Hombres que se entreguen de tal manera a su esposa en actitud, acción, palabra, trato, que se ganen el derecho de ser respetados, primero por sujeción a Dios y después por amor. Eso es lo que necesitamos. Hombres valientes, hombres esforzados, que se dediquen a conocer la palabra para hacer esto. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Ustedes sabían y conocían perfectamente que ambos, Abraham y Sara, ya estaban entrados en años y eran muy mayores y ya no podían tener hijos. Y en ese tiempo, la esterilidad era considerada como una maldición. Y eso hacía, o le daba el derecho, digámoslo así, al esposo de poder buscar otra mujer para tener descendencia por su propia cuenta. Abraham no hizo esto. Abraham amaba profundamente a su esposa y él no consideró esto una maldición y continuó con su esposa amándola. Y continuó entregado a ella. Entonces una mujer que ve que su esposo la trata de esa manera, la respeta, la considera de esa manera, pues se va a sujetar a él. Por eso Abraham cuando le dijo, debemos irnos de acá, dejar las comodidades, comenzar a vivir en tiendas, irnos lejos, quién sabe a dónde, solamente con la promesa de que Dios estará con nosotros, Sara le dijo, vamos. Yo he escuchado esto muchas veces de varias esposas. Contigo hasta debajo del puente. Si ustedes han escuchado esa frase de su esposa, siéntanse honrados. Pero al mismo tiempo, ciñan
sus vestiduras para continuar haciendo las cosas rectas delante del Señor. Abraham escogió entregarse a su esposa. Yo quiero preguntar algo a los varones que hoy están acá, a los que pueden escuchar esta prédica. Querido hermano, tú te estás ganando el derecho de que tu esposa se sujete a ti por amor y no solamente por obediencia, porque el pastor lo dijo en una prédica. Es más, van como 3 prédicas y sigue con lo mismo. Querido hermano, te estás ganando el derecho de que tu esposa se sujete a ti. Hazlo con la gracia del Señor, hazlo. Por amor al Señor, hazlo. Siembra en tu familia, siembra en tu esposa, siembra en tus hijos y a su tiempo tú cosecharás bendiciones. Y saben, al hablar de las esposas cristianas se nos dice que no teman a ninguna amenaza o no temen de ninguna amenaza, pero hay una condición para que las esposas no tengan temor de ninguna amenaza. Dice, si hacéis el bien, si ustedes, queridas hermanas, hacen el bien, no temerán a ninguna amenaza. Entonces esto quiere decir que pueden acudir a tu vida en este tiempo, sufrimiento, angustia. Puede venir, ¿sabes? El sufrimiento y la angustia está a la puerta y está a la puerta por 2 motivos. El primero, por tener una conducta contraria a lo establecido por el Señor. Es una consecuencia. Si tú vives de manera contraria a la palabra, pues vendrá angustia. Si tú vives de manera contraria a la palabra, vendrá sufrimiento. Porque el Señor en su amor te dice, vive de esta manera y vendrán a ti estas bendiciones. Pero si tú desobedeces, acarreará sobre ti estas maldiciones, estos problemas, estas dificultades, estas angustias. Y muchas mujeres escogen vivir de esta manera. Entonces viene todo esto a su vida. Bueno, si ese es el caso, ¿qué deben hacer? Sencillo. Deben arrepentirse. Deben confesar el pecado y cambiar de actitud. Ese es el tiempo en el cual vivimos hoy. La gracia del Señor está presente. Su gracia se manifiesta todos los días. Si tú estás sufriendo, si tú estás con angustia, si tú estás con problemas, con dificultades, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. Porque tu accionar ha sido contrario a las Escrituras. Debes confesar ese pecado y arreglar tus cuentas con el Señor. Y entonces el Señor te restaurará y te restablecerá. Podrás salir adelante. Y sabes, el segundo motivo por lo cual viene problemas, dificultades, angustias a la vida de las personas es por tener una vida conforme a las demandas de Dios. Y eso puede sonar bastante extraño porque, a ver, les digo, si hacen las cosas contrarias a lo que Dios dice, tendrán problemas. Y ahora les estoy diciendo, si hacen las cosas como el Señor dice, tendrán problemas. Y uno dice, entonces, ¿qué hago? Tranquilo, tranquila, no hagas nada. Si tú estás haciendo las cosas conforme al Señor y vienen dificultades a tu vida, dice la palabra que no temas. No temas, vendrán dificultades. Pero ¿sabes? El Señor pelea la batalla por ti. El Señor peleará por ti. Tú confía en Él y Él hará. ¿Sabes? Me voy a adelantar un poco. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En esta misma carta que estamos viendo. Primera de Pedro 5:10, escucha lo que Dios dice a tu vida si estás pasando aflicción por hacer las cosas rectas, justas y santas delante del Señor. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso quiere decir que si tú estás haciendo las cosas como Dios manda en su palabra y viene aflicción a tu vida, tranquila, no temas, continúa y persiste. Él te establecerá, Él te afirmará, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer. Y verás que la prueba es pasajera y se irá tan pronto vino. Pero tú permanecerás porque el Señor obró en ti.
Y me encanta lo que dice Deuteronomio 3:22. Y esta es una palabra hermosa para todos nosotros. Dice, no los temáis, no tengas miedo, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. ¿Quién pelea por ti? Tu Señor. Deja que lo haga. Aférrate a su amor, aférrate a su voluntad, aférrate a su palabra, a las cosas justas y rectas delante de Él. Él peleará por ti y las aflicciones que puedan venir a tu vida se irán tan pronto como el Señor comience a hacer las cosas por ti y para ti. Ahora, quiero que entremos a conocer las demandas para el esposo. Y nuevamente les leo. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Solamente en este versículo, de manera clara, concreta y resumida, encontramos 3 demandas para el esposo. Solamente en esta porción del versículo, 3 demandas para el esposo. La primera demanda que Dios tiene para ti es que vivas sabiamente con la mujer que Dios te ha dado. Y a mí me asombra mucho cuando leemos el texto en el idioma en el cual fue escrito. Es mucho más amplio que vivir con sabiduría o vivir con ella sabiamente. Porque la demanda es convivir con ella con conocimiento. Y el conocimiento no solamente trae la sabiduría. El conocimiento muestra la dedicación del esposo hacia la esposa en conocerla. En saber cómo está su humor, cómo está alegre, está feliz, está triste, está preocupada. Porque realmente los esposos necesitamos pedir sabiduría de lo alto para poder leer entre líneas qué pasa con nuestra esposa. Y eso es algo cierto, algo cierto. Muchas veces la esposa viene angustiada y comienza a pelearse con el esposo. Si el esposo no tiene conocimiento y sabiduría, ¿qué va a hacer? Pues va a pelear. ¿Saben? Para pelear se requieren 2. Si tú, querido hermano, no peleas con ella, tranquilo, esto pasará, pero no quiere decir que te hagas al loco, porque si estás así es por algo. Entonces te toca conocer a tu esposa, por eso demanda que vivas con ella con conocimiento. Que seas sabio en tu accionar. La petición es muy simple. Es simple, es sencilla. Pero saben, es compleja llevarlo a la práctica. Vivir con las esposas con sabiduría es muy complejo. Yo aquí quiero transmitir a todos los esposos un motivo de oración. Un motivo de clamor. Debemos clamar al Señor y decirle, Padre, Señor mío, dame sabiduría, dame conocimiento de mi esposa para vivir con ella y hacerla feliz. Necesito conocerla. Está hablando de una convivencia con conocimiento y con sabiduría. Porque si hay conocimiento de la esposa y si hay sabiduría por parte del varón, ¿saben? Eso nos llevará a una amorosa comprensión de parte del esposo hacia la esposa. Hay momentos en los que simplemente se necesita una taza de café caliente y se pasan las dificultades. Hay momentos en los que solamente se requiere un abrazo y decirle estoy contigo. Pero a veces los esposos no comprendemos cosas tan sencillas. A veces simplemente hace falta una llamada y decir, te amo, aquí estoy pensando en ti. Pero los esposos tendemos a hacer monotareas. Estamos enfrascados en algo y dejamos pasar las cosas importantes. Muchas veces los esposos hemos sacrificado en el altar de lo urgente lo importante. Y lo importante es la esposa que el Señor nos ha dado. Necesitamos tener comprensión amorosa hacia ellas. Lo necesitamos. Y acá está el sano equilibrio
en la relación matrimonial. Aquí hay un equilibrio hermoso. ¿Sí? La demanda de Dios a la esposa es que se sujete al esposo. ¿De acuerdo? Pero para esto, el esposo debe intencionalmente invertir tiempo y esfuerzo en comprender a la esposa. Esto es complejo y una lección de vida para nosotros. Algo que me llama la atención cuando damos consejería prematrimonial con mi esposa es que la novia se casa con la idea de que va a cambiar, lo voy a cambiar, va a mejorar, tiene problemas, pero yo lo voy a cambiar. Pero el novio se casa con la idea de que no va a cambiar, va a ser siempre así. Y esto es extraño, ¿saben por qué? Porque cuando somos novios, sacamos lo mejor de nosotros, nuestras mejores armas. Siempre estamos felices, siempre estamos tranquilos, enamoramos a otra persona. Tal vez por eso es la palabra no vio, porque no vio cómo era exactamente. Pero bueno, entonces cuando el novio se casa, piensa que no va a cambiar, que va a ser así siempre. Como ha sacado la mejor cara, siempre va a ser tierna, siempre va a ser amorosa, siempre va a decir sí. Cuando vamos a comer a un lugar donde no nos alcanza mucho el dinero y comemos algo pequeñito, está tranquila, está feliz, no importa, quiere pasar tiempo conmigo. Pensamos que va a ser así. Nos casamos, entramos en la convivencia y comienzan a haber fricciones. Y el esposo dice, ¿y qué ha pasado? ¿No era así? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Entonces necesitamos comenzar a conocer realmente a nuestra esposa. ¿Cuál es su reacción? ¿Por qué está molesta? ¿Por qué está alegre? ¿Por qué está feliz? Eso es lo que necesitamos. Conocer, entregarnos, tiempo, esfuerzo. Si el esposo le pregunta a la esposa, vamos a poner como un ejemplo, ¿sí? Lo hemos visto muchas veces, ha sido motivo recurrente de consejería matrimonial. El esposo le pregunta a la esposa, ¿qué tienes? Y la esposa dice, nada. La esposa dice, bueno, y se va. ¿Saben? Entre varones es completamente distinto. Si tu amigo le dices, oye, ¿qué tienes? Y te dice, nada, ¿qué tiene? Nada. Pero si el esposo le pregunta a la esposa y le dice, ¿qué tienes? Y la respuesta es nada, debes temblar. Porque algo muy grave tiene y lo más probable es que sea tu culpa. Así que necesitamos conocer y estar atentos. Necesitamos conocer a nuestra esposa. Necesitamos invertir tiempo en ella. Y esto es todos los días. Y es una demanda que el Señor tiene para nosotros los varones. Algunos esposos pueden estar pensando, este pastor le está dando un arma a mi esposa, me va a decir que va. Pero es la verdad, hermanos. Nuestras esposas necesitan tiempo. Necesitan dedicación. Y es algo que los varones muchas veces dejamos de lado. Y lo cual hoy debemos arrepentirnos de esto. Si somos sabios, ¿no? Cuando le preguntamos qué tienes y no dice nada, pues la sabiduría nos impulsa a buscar qué hemos hecho, cuándo lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Y lo más importante, qué hacer para solucionarlo. Eso es vivir con sabiduría, con conocimiento. Literalmente invertir el tiempo en arreglar ese problema, no dejarlo pasar. Algo que uno aprende con el pasar del tiempo del matrimonio es que los varones somos de los que barren y dejan la suciedad debajo de la alfombra. Esa suciedad con el tiempo va a comenzar a oler muy mal y a tener problemas. Así que nos va a tocar sentarnos y con sabiduría ver qué está pasando con nuestra esposa. Hermanos míos, solamente la oración, la entrega y la comprensión nos va a brindar prudencia y conocimiento para una correcta convivencia con la esposa. Ellas lo necesitan, ¿o no, mis hermanas? ¿Amén? Ok. Necesitan de nuestra parte entrega,
compromiso, tiempo. Debemos tener claro que la verdadera convivencia en sabiduría con la esposa tiene como base un amor sincero, desinteresado y continuo. El amor es la base de la exigencia de Dios para el varón. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que cuando tú vas a la Biblia y le preguntas, ok, Señor, muy bien, entiendo, yo tengo que amar a mi esposa. ¿Cómo amo a mi esposa? La respuesta que la palabra nos da nos deja sin palabras. Efesios 5:25. Aquí está la respuesta al varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! Sería muy diferente que este versículo dijera, maridos, amad a vuestras mujeres, punto. Pero no, en este caso Pablo va más lejos y nos dice cómo debemos amar. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Saben, hermanos? A mí me sorprende que solamente a nosotros los varones Dios nos pida entrega. Si tú revisas el mandato de Dios para los varones en las Escrituras, solamente al varón se le pide entrega hacia su esposa. ¿Cuánto nos conoce el Señor, no? Él nos diseñó, Él nos creó, Él sopló vida en nosotros y nos conoce perfectamente. La mujer por diseño puede entregar su vida por amor al esposo sin dificultad. Es parte de su diseño, el entregarse. Pero el esposo no. Digo esto porque la mujer por diseño puede hacerlo. Por eso la demanda de la esposa es otra, completamente distinta. La demanda de la esposa es que respete al marido. Pero al varón es que ame a la esposa. Son completamente distintas las demandas. Entonces, hermanos míos, aquí les pongo el segundo motivo de oración o clamor en nuestra vida. Señor, ayúdame a entregarme a mi esposa por completo. A entregarme a ella por completo. Y aquí está la verdadera prueba de amor para el esposo. ¿Sabes cuál es la verdadera prueba de amor que tú puedes tener como mujer, que tu esposo te ama? Es que él ha renunciado a todos sus derechos para entregarse por amor a ti, sin esperar nada a cambio. ¿Te parece extremo? A ver, te lo repito. ¿Tú puedes estar segura de que tu esposo te ama? Cuando él ha renunciado a todos sus derechos voluntariamente y se ha entregado por amor a ti, sin la intención de recibir nada a cambio. Uno puede decir, pero esto es un tanto extremo. O sea, ¿de dónde sacas esto? ¿Acaso no lo hizo el Señor por nosotros? Porque la palabra nos pone a Jesús como ejemplo del amor del esposo a la esposa. Entonces veamos cómo se entregó Cristo. ¿Cómo se entregó Cristo por nosotros? Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Filipenses 2, 6 al 9 es claro y nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Te das cuenta? Cristo mismo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, renunció a su derecho para venir a tu encuentro. Como esposos, necesitamos renunciar voluntariamente a nuestros derechos para ir al encuentro de nuestra esposa. ¿Qué dice? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Quiero darte un secreto, querido hermano. Si tú renuncias a tus derechos y te entregas por amor a tu esposa, sin esperar nada a cambio, la palabra te dice que será el Señor quien te exalte. Será el Señor quien te premie en su tiempo justo y correcto. El Señor. Y el premio que viene de parte del Señor es hermoso e impresionante.
Esta es la manera correcta de ganarse el derecho de ser considerados esposos a quien sujetarse. Queridos varones, escuchemos lo que la palabra tiene para nosotros. Escuchemos y pongámoslo en práctica. Ahora quiero aclararte algo, querido hermano. Y quiero ser honesto con esto. Ok, tú puedes decir, muy bien, ok, entiendo. A partir de hoy voy a amar a mi esposa incondicionalmente y me voy a entregar a ella. Quiero decirte algo, tú no tienes ese amor. No lo tienes. Así que no te gastes amando a tu esposa con tu amor humano. ¿Sabes de dónde viene este amor? Solamente lo puedes conseguir con el amor de Dios. Y ese amor viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Tú has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo te llena y gobierna tu manera de vivir. Y Él comienza a transmitirte los atributos que Dios ha decidido comunicarte. Uno de los atributos de Dios es su amor. Su amor perfecto, su amor incondicional, su amor eterno. Ese amor que lo llevó a entregarse por ti en la cruz del Calvario. Ese amor te es transmitido, ese amor te es contagiado, ese amor te es entregado para que con el amor de Dios tú ames a tu esposa, para que con los ojos de Cristo tú veas a tu esposa, para que anheles en tu esposa todo lo que el Señor anhela para ella, para que cuides de ella como el Señor cuidaría de ella. Ese es el amor que necesitamos y aquí está el tercer motivo de oración o de clamor para nosotros. Señor, dame tu amor. Quiero amar a mi esposa con tu amor porque el mío es egoísta. El mío me lleva a medir hasta dónde voy a entregar y si recibo, sigo. Si no, ahí se queda. Mi amor es egoísta. Mi amor es condicional. Mi amor espera. El del Señor no. El del Señor es perfecto. El del Señor busca el bienestar de los demás. Así que ten en cuenta esto. Tenemos 3 pedidos de oración impresionantes para nuestra vida. Así vamos a poder vivir con sabiduría y con conocimiento con nuestra esposa. Y la segunda demanda es que demos honor a la mujer como a vaso más frágil. Y quiero que notes y tengas claro que dice dando honor a la mujer como a vaso frágil. No dice que des honor a la mujer porque es un vaso frágil. Hay mucha diferencia. Está mostrando una condición para ti, no para ella. No te dice que tu esposa es un vaso frágil. Es una mujer fuerte, es una mujer decidida, es una mujer con el carácter que Cristo está formando en su vida. Pero te está diciendo que tú la trates como algo frágil. El Señor te está hablando de tu trato hacia ella. Considérala como algo frágil. No seas engañado, no pienses que es frágil. Trátala como si fuera alguien frágil. ¿Sabes? Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Una mejor manera de traducir esto es, marido, no le amargues la vida a tu esposa. ¿Cuántas mujeres amargadas pueden caminar por este mundo y esa amargura proviene de su esposo? Y quiero que sepas algo. El hacer amarga la vida de tu esposa te va a traer serias consecuencias delante de Dios. Serias consecuencias. Y esto viene desde el Antiguo Testamento y es repetido en el Nuevo Testamento. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 14. Malaquías 2, 13 al 14. Esta es la seria advertencia para los varones si pretendemos o estamos haciendo amarga la vida de nuestras esposas. Escucha, dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
¡Wow! Es fuerte. ¿Saben algo de lo cual yo me encargo y me aseguro de que la pareja que estoy casando sepa? Es que en ese momento el Señor se constituye en testigo de esa unión matrimonial. Pero el hecho de que sea testigo tiene dos partes. Uno es un testigo que está listo y dispuesto a bendecir esa unión matrimonial para felicidad y para prosperidad en el matrimonio, pero también se constituye en testigo de cargo cuando alguno de los dos falla, en este caso el marido. Y cuando el Señor se constituye en testigo de cargo, es Él quien se encarga de que el esposo conozca las consecuencias de lastimar a su hija amada. Así que estemos atentos, esposos, vivamos con ellas sabiamente y no seamos ásperos con ellas, no les amarguemos la vida. Nuestro objetivo es el hacerle la vida a nuestra esposa más ligera, más sencilla, gozosa, feliz, sabiendo que es la figura de Cristo y la iglesia con nosotros y ella. ¿Sabes? Si tú tienes en las manos algo frágil, algo costoso, lo vas a tratar con mucho cuidado. Lo vas a hacer. Hay una tienda muy hermosa en la zona sur de nuestra ciudad, donde tú vas y puedes encontrar el cristal cortado. Aparte de que el precio es excesivamente caro, por el trabajo que conlleva, si tú ves la etiqueta, tiene ciertos números. Por ejemplo, 3 quebrado 5, 1 quebrado 2, 1 quebrado 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la cantidad de elementos que se han fabricado de esa pieza. ¿Y cuál es ese? Por ejemplo, 3 quebrado 5, quiere decir que hay 5 piezas y esa es la tercera que se ha hecho. Si tú pudieras encontrar una etiqueta en el cuello de tu esposa, verías 1 quebrado 1. Es decir, es la única pieza que el Señor ha hecho con amor, entrega y dedicación. Ha puesto su mayor y mejor esfuerzo, no solamente para crearla, soplar vida y cuidarla, sino para entregar su propia vida para salvación de esa mujer. Entonces el amor del Señor por esa mujer sobrepasa tu entendimiento. Es por eso que Proverbios 18:22 nos dice: el que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Si tú estás casado, quiero que sepas que hoy puedes decir con certeza: el Señor es bueno. El Señor es bueno porque me ha dado a su hija amada para que sea mi esposa. Y quiero que sepas algo, amado hermano. Tu trato hacia tu esposa se constituye en un ejemplo para tus hijos. Sabes, tus hijos varones van a tratar de la misma manera que tú tratas a su mamá, a su futura esposa. Así que ojo, cómo tú tratas a la mamá de tus hijos varones. En cierta ocasión, como pasa en cualquier hogar, pues en un momento mi hijo varón le contestó de mala manera a su mamá. Me tocó llamarlo y decirle: ¿a mi esposa le estás hablando así? Es mi esposa. Y él comprendió que lo que había hecho no era correcto. No solamente le pidió perdón, sino restableció su relación. Y lo mismo sucede con los papás que tienen hijas mujeres. La manera en la cual tú trates a su mamá va a ser la manera que ella vea, y sepa que es correcto en su futuro trato con su esposo. Eso quiere decir que quien pretenda casarse con mi hija, por lo menos debe tratarla como yo la trato. Por lo menos. Quien lo haga, se ganará mi cariño y a mi hija. Uy.
Con mi esposa oramos al respecto de este que era bebita. Hagamos eso, queridos varones. Quiero que sepan, queridos hermanos, quiero que sepan que nuestro trato hacia nuestra esposa es el punto clave para nuestros hijos. Si tú maltratas a tu esposa, tu hijo varón va a pensar que es normal maltratar a su esposa. Si tú maltratas a tu esposa, tu hija mujer va a pensar que es normal que la maltraten. Y quiero que entiendas esto y que lo tengas claro y que temas, porque tu comportamiento definirá las futuras familias que el Señor vaya dando. La tercera demanda es que demos honor a la esposa como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que algo triste en la sociedad en general es que se ha considerado a la mujer como por debajo del varón, que no es considerada en muchos tiempos antiguos para votar, era considerada como un objeto cuyo propietario era el varón. Conforme ha pasado el tiempo, algo ha mejorado esto, pero sabes, el Señor pone en orden todo esto con su mandato. Y Él dice que le des honor como a coheredera de la gracia de la vida sin distinción alguna. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tú como varón tienes la bendición de ser hijo de Dios. La mujer también es coheredera junto contigo de la gracia de la salvación. Dios no hizo distinción alguna entre varón y mujer. Dios cuida de la misma manera a varón y mujer, así que dale honra, porque el Señor la ve igual que a ti. Esto quiere decir que las mujeres alcanzan la misma bendición en gracia que el varón. Tienen los mismos dones del Espíritu Santo que el varón, sin distinción alguna. El Señor pone en orden esto. Así que tengan claro esto, no hay distinción alguna. El orden que Dios pone es algo distinto. Y hemos visto por qué hay este orden. ¿Por qué la esposa debe sujetarse al varón? Bueno, porque primero el varón está sujeto al Señor. Y hemos visto cómo el varón debe ganarse el derecho de que se sujete la esposa a él. Lo hemos visto. Hemos visto cuáles son las 3 demandas de Dios hacia el varón. Hemos visto los 3 motivos de oración y de clamor para nuestra vida. Y quiero que entiendas esto, el resultado que tú puedes tener, para bien o para mal, de cumplir o no las demandas. Y está en la última parte del versículo 7. Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. El cumplimiento de las demandas hará tu relación y comunicación con el Señor llana. Pero el incumplimiento de estas demandas, cualquiera, así sea la primera, la segunda, la tercera, cualquier demanda, si tú no las cumples, eso te traerá un serio problema. ¿Sabes cuál es? Oídos sordos a tus peticiones y súplicas. Así que si tú como varón hoy dices, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué le pido a Dios que me vaya bien y no estoy bien? ¿Por qué? Tal vez aquí está la respuesta. Tal vez aquí está la respuesta. Tal vez a ti como varón no te está yendo bien porque no estás tratando a la hija de Dios, a su hija amada, a su tesoro, a quien por quien Dios dio su vida, como Él te demanda. ¿Sabes? La oración de un marido que no honra, que no se entrega y que no vive sabiamente con su esposa, no es aceptada delante de Dios. Acá hay papás que tienen hijas mujeres. ¿Tú dejarías o tú tendrías una buena relación con el esposo de tu hija si ella te llama y te dice, papá, mi esposo me ha golpeado? Jamás. Es más, tú esperarías, ¿no? Y te dice, estamos yendo a la casa. Muy bien, sacas la pala, sacas la escopeta y esperas que llegue, ¿no?
Puede ser. Ok, alguna vez yo lo dije. En mi caso es un poco más sencillo. Tengo una pala, tengo un patio, soy pastor. ¿Quién va a sospechar que quien lastima a mi hija está enterrado en mi jardín? ¿No? ¿No crees que pasa exactamente lo mismo con el Señor? Si tú lastimas a su hija amada, a su tesoro, a la persona por quien se entregó en la cruz del Calvario, hasta dejar la última gota de su sangre, ser lastimado, ser humillado, ser flagelado, para que tenga vida eterna y tenga salvación y tenga el derecho de ser llamada su hija. Y tú la lastimas. ¿Tú crees que el Señor no va a tener algo en contra tuya? ¿Tú crees que el Señor no te va a poner a cuentas? ¿Tú crees que el Señor te va a bendecir? Hermanos, es tiempo de ser la cabeza de hogar que nuestra casa necesita. Es tiempo de ser los esposos que nuestras esposas no solamente necesitan, anhelan. Es tiempo de ser los padres que nuestros hijos necesitan, que ame a su esposa incondicionalmente, que se entregue a ella, que viva con sabiduría, para que los hogares de nuestros hijos sean fuertes en el Señor. Hombres que sepan ser cabeza de hogar, mujeres que sepan qué esperar de su esposo y sujetarse a él. Hermanos míos, es tiempo, la iglesia y la sociedad lo necesita. Hombres valientes que digan, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo decido a partir de hoy ser la cabeza de hogar que mi familia necesita. Si tú, querido varón, hoy tomas esa decisión junto conmigo, di con todas tus fuerzas, amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Hermanos varones, seamos hombres preparados, entendidos en la palabra. Dispongamos nuestro corazón para inquirir en ella y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amemos a nuestra esposa, entreguémonos por decisión propia y voluntaria a nuestra esposa, sin buscar nada a cambio. El Señor te dará su recompensa en su tiempo. Amadas hermanas, yo les ruego que oren sosegadamente por el orden correcto en el hogar, comenzando por ustedes. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Es probable que tú seas la única persona que pueda orar por tu esposo, de tal manera que puedas ver la obra del Señor en su vida. Como esposos, la oración de una esposa no tiene precio, nos sustenta, nos alienta, cuida de nosotros y de nuestras decisiones. Así que yo quiero invitarte a que ores por tu esposo. Y esposos, clamemos. Amén. Oremos. Aquí estamos, Señor Jesús, delante de ti. Por tu palabra somos guiados, por tu palabra somos redarguidos, por tu palabra somos instruidos, por tu palabra que sopla vida en nosotros, Señor, aprendemos a vivir conforme a tus demandas. Hoy yo quiero rogarte, Padre, por todos los varones que están acá, por los que escuchan esta prédica, si son esposos, haz de ellos, Señor, te ruego que te manifiestes en su vida de tal manera que hagas de ellos hombres valientes, honorables, listos y preparados para ser cabeza de hogar, como las familias hoy lo necesitan. Por favor, Señor, haz de los varones hombres entregados, sin buscar nada a cambio, con tu ejemplo. Señor, te pido por las generaciones que se están preparando para emprender una familia más adelante. Señor, que tengan ejemplos adecuados,
Y si no lo han tenido, Señor, sana sus corazones y muéstrales con tu ejemplo cómo pueden ser padres, esposos conforme a tu corazón. Hoy te ruego, Señor, por las mujeres de esta iglesia, de tu iglesia en general. Señor, haz de ellas mujeres entregadas, como los ejemplos que tú nos das en tu palabra. Sujetas a sus esposos, mujeres de oración por su familia, mujeres que decidan huir de la tentación. Eso es lo que necesitamos, Señor. Hombres decididos a hacer las cosas correctas, mujeres decididas a huir de la tentación. El orden que tú has puesto en la familia, Señor, es perfecto y queremos hacerlo porque esto trae bendición. Queremos sujetarnos a tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Te rogamos que nos dé la fortaleza para que esto sea evidente en todos nosotros. Con fe, Señor, acudimos a ti. Y si hoy hemos visto que nuestra actitud, que nuestras palabras, que nuestros hechos han lastimado a tu hija, hoy te rogamos que nos perdones y le rogamos a ella que nos perdone. Señor, queremos amarla como tú lo haces. Danos de tu amor, Señor. Señor, sana las familias, fortalécelas, levántalas. Señor, forma nuevas generaciones que te conozcan y que sus hogares estén establecidos en ti. Para bendición de tu iglesia, para bendición de la sociedad, Señor, para que sea transformada por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, que el Señor bendiga mucho nuestros hogares, que los establezca, que los fortalezca y que veamos la mano de Dios obrando en todos nosotros. Amén.